Mateo 6. En el día de hoy nuestro texto consiste en el versículo 12, el 14 sin el 13 y el 15. 12, 14 y 15. Pero yo voy a leer, como hemos estado haciendo cada domingo, toda la oración. A partir del versículo 9 de Mateo, toda la oración del Padre Nuestro que hemos venido cubriendo por semanas ahora. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y aquí viene, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Padre, gracias por habernos permitido, antes de entrar a tu palabra y a este texto en particular, recordar cómo Cristo nos perdonó en la cruz, de qué manera. Quizás tú puedas recordarnos a lo largo de todo el mensaje cómo es que yo he sido perdonado. Porque en gran manera mi capacidad para lograr eso depende de cuánto yo haya entendido el perdón de Jesús en la cruz a mi favor. Mira, Padre, el predicador no entiende todo ese perdón. Él es limitado, Él es criatura, Él es falible, solamente tú eres creador e infinito. Pero por el Espíritu tuyo, Dios, que mora en Él, y el mismo Espíritu que mora en aquellos que han de escuchar, yo te pido que de alguna manera tú aumente con creces nuestro entendimiento, no solamente de tu perdón hacia nosotros, sino de lo que nosotros debemos y nos toca hacer ahora que hemos experimentado tu gracia a favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, y su pueblo dice amén, amén. Bueno, esta es la quinta de las peticiones del Padre Nuestro y es una de importancia monumental. Yo creo que está claro tan pronto uno lee el texto cuál es la petición. Es la concesión del perdón de mis pecados por parte de Dios, de mis ofensas, de aquellas cosas que han constituido una transgresión de su ley. La razón por la que yo decía que la acción detrás de esta petición, que es el perdón, es de importancia monumental para la fe cristiana, decía simplemente de importancia monumental, pero es en el contexto de la fe cristiana, es porque si tú remueves la acción detrás de esta petición, tú no te quedas con absolutamente nada de la fe cristiana. Si tú remueves la acción de perdonar de la fe cristiana, no hay absolutamente nada con lo que nosotros nos quedamos. La fe que nosotros hoy practicamos, que creemos, está basada en el perdón de Dios en la cruz a favor nuestro, y todas sus promesas están directa e indirectamente relacionadas a esta acción. Mi promesa de vida eterna, mi promesa de gozo, mi promesa de satisfacción, mi promesa de sentido de propósito. Cada una de esas cosas están directamente relacionadas a lo que pasó en la cruz, y eso fue vía el perdón. De manera que yo creo que si hay algo que Dios tiene en su mente de manera prioritaria, es esta acción. Pero yo creo que lamentablemente muchas veces nosotros no hemos entendido qué es el perdón, en qué consiste, qué se requiere o cuáles son sus implicaciones, sus inmensas implicaciones cuando yo no logro llevar a cabo esta acción de la cual Cristo me está hablando en esta oración. Déjame comenzar dando 2 o 3 definiciones de lo que es perdonar. Perdonar es pasar por alto una ofensa, escucha ahora, sin imponer una penalidad. Cristo ilustró eso
perfectamente en la cruz, y el apóstol Pablo recogió eso para nosotros cuando dice en 2 de Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomando en cuenta, no apilando, no amontonando, no haciendo una lista. De todas esas maneras se pudiera traducir la frase en el lenguaje original de los pecados de los hombres. Perdonar es libertar de juicio o liberar la deuda. Perdonar es renunciar a un derecho o renunciar a la venganza. Perdonar es dejar ir el recuerdo amargo que la experiencia produjo. Y finalmente, perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro. Si no me crees, solamente tienes que mirar a la cruz y decirme si en la cruz el Hijo de Dios, cuando perdonó, no estaba cargando con las consecuencias del pecado del otro, y lo hizo sin imponer una penalidad sobre los perdonados. Cuando nosotros leemos este texto, hay una palabra que pudiera llamar la atención porque no es la más frecuente en el Nuevo Testamento para referirse a pecado, porque dice perdona nuestras deudas. La palabra más común en el Nuevo Testamento para referirse a pecado es amartima, de donde viene la palabra amartiología, que es el estudio del pecado. Y amartima básicamente implica no dar en el blanco. Es como que tú apuntas al centro del tiro al blanco y lo fallas. Y cada uno de nosotros le ha apuntado al centro de la justicia de Dios y le ha fallado por millones de millas, si pudiéramos decir, de distancia de ese centro. La segunda palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para hablar de pecado es la palabra parábasis, que implica transgredir una línea, como el que transgrede la ley de Dios, el que pasa por alto, le pasa por encima a la raya de la ley de Dios que dice hasta dónde llegaba su estándar. Pero la palabra que aquí aparece no es ni una ni la otra, es una palabra que aparece varias veces en la Biblia, pero no es la más común. Es la palabra aphelema, traducida aquí como deuda, porque significa tener una deuda pendiente y no haber hecho el pago correspondiente por la deuda. Yo debo un pago de algo que es mi deuda contraída previamente, y lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es perdona nuestras deudas abiertas, la deuda que tengo contigo que no he pagado, perdónala, Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a los que tienen deudas con nosotros. Eso es lo que está diciendo, que tienen cuentas abiertas, que no han saldado su cuenta conmigo. Te pedimos que lo haga conmigo como ya yo lo he hecho también. Hay un sentido en que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, mis pecados pasados, presentes y futuros, y por eso es que Romano dice no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay un sentido en que eso es un solo perdón, una sola vez y para siempre, pero eso tiene que ver con lo que es mi condenación eterna. Eso es una vez y para siempre. Pero hay otro sentido en que Dios entiende que mis deudas temporales tienen consecuencias temporales de esta que yo vivo día a día, y esas son las que yo necesito continuar yendo al trono de la gracia en búsqueda de perdón. Por eso es que Cristo, cuando le dicen enséñanos cómo orar, le dice, bueno, mira, una de las cosas que necesitas hacer es decir, Padre, perdónanos nuestras deudas, porque hay deudas temporales que adquirimos en el día a día, y de esas todavía tú eres responsable y necesitas ir donde Dios. Cuando tú pecas contra mí, tú abres una cuenta conmigo. Pero en realidad quien tiene la cuenta abierta es Dios, porque todo pecado es primordialmente contra Dios. Por eso es que David, cuando hace lo que hace, a pesar de lo monumental de su pecado, dice, Padre, contra ti solamente he pecado. Porque en el último caso, es con Dios que yo tengo la deuda. Porque yo no tengo el estándar, yo no soy el juez.
Y eso nos ayuda a nosotros a entender, a la hora de yo reclamar la paga de la deuda, a quién es que le estoy reclamando, porque la deuda realmente es con Dios. Yo creo también que la dificultad que tenemos en entender lo que este texto nos está diciendo radica en una palabra. Es una palabra muy común. Es una palabra que con toda probabilidad en lo que yo llevo del mensaje en algún momento surgió y yo ni cuenta me di cuando la pronuncié. Y es la palabra cómo. Porque la palabra cómo muchas veces es un adverbio, pero en otras ocasiones, como es realmente trabaja, funciona como una conjunción. Y lo que hace la diferencia es que la palabra como trabaja como conjunción cuando sirve para comparar dos afirmaciones condicionales donde una depende de la otra. Y este es el caso aquí. Padre, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos ya perdonado, tiempo pasado, a nuestros deudores. Aquí hay dos condiciones, pero una depende de la otra. Padre, perdona nuestras deudas siempre y cuando yo ya haya perdonado, esa es la idea, a mis deudores. Y yo creo que esa sola palabra, si nos ayudara, si nosotros pudiéramos entenderla a cabalidad, nosotros estuviéramos mucho más listos, prestos a hacer esto, que es parte integral del Padre Nuestro. Hasta el punto que yo no pudiera orar esta oración sin realmente tener esta disposición de espíritu. Nota una y otra vez el énfasis en la manera como yo hago esto, Padre, yo te pido que haga aquello. Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿implica eso entonces que el perdón de Dios hacia mí, de esas deudas temporales de que he hablado, es dependiente del perdón que yo otorgue a otros? Como que eso no me suena correcto. Si esa fuera mi interpretación y solamente la mía, yo te diría, no la creas, porque como a mí tampoco me suena muy claro, pero yo te voy a dar la mejor exégesis, el mejor entendimiento de ese pasaje, no de parte mía, sino de parte del Hijo que acababa de enseñar esa oración. Él termina de orar. Escucha su exégesis, su interpretación de lo que él acaba de decir. Porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial no os perdonará. Si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esa es la interpretación de Dios, de su propia palabra. Yo no puedo hacer una mejor exégesis que eso. No debiera ni siquiera atreverme. No hay muchos pasajes en la Biblia donde Cristo hable y al mismo tiempo nos interprete. Eso sería excelente. No habría cursos de hermenéutica en la Biblia, en los seminarios. ¿Para qué está ahí la interpretación? Pero hay algunos cruciales donde Él ha querido interpretarla Él mismo. No quiero que me dañen esto. No quiero que me lo tuerzan, no quiero que me lo diluyan, no quiero que me le agreguen, no quiero que me le quiten. De manera que para evitar eso, no me hagan ninguna hermenéutica aquí. Aquí está la exégesis del pasaje, la interpretación. ¡Boom! Claro, porque si toda la fe cristiana descansa sobre esta acción de perdonar, entonces esto es crucial. Dios entiende, yo no debo pedir y esperar de Dios aquello que yo no estoy dispuesto a otorgar a otros. Vamos a decir eso otra vez. Dios entiende que yo no debo esperar de Él aquello que yo no estoy dispuesto a otorgar a otros. ¿No es esa la enseñanza de la parábola de los talentos? Perdón, del hombre, del siervo que debía 10,000 talentos. Donde hay un rey que representa a Dios, hay un siervo que me representa a mí,
y hay un consiervo que me representa a uno de ustedes. Y donde yo le debo al rey 10,000 talentos, una deuda enorme. El rey hace que a mí me apresen, me vendan como esclavo, ordena por lo menos inicialmente, y a mi esposa y a mis hijos. Y yo voy donde el rey, le pido y le suplico, perdóname, por favor, no lo haga. Y el rey, que representa a Dios, en su benevolencia, dice, ok, estás perdonado. Yo salgo de la presencia del rey, perdóneme que lo diga por tercera vez y lo voy a continuar diciendo, que representa a Dios. Y me encuentro con uno de ustedes, me encuentro con Fe. Y resulta que Fe me ha hecho algo que yo determino que es grande. Y ahora, escúchalo el resto de la palabra. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos, ustedes están viendo el trato que el rey tuvo conmigo, pero al mismo tiempo han visto el trato que yo tuve con Fe, de manera que cuando esos consiervos vieron lo que estaba pasando, contaron a su señor todo lo que había sucedido, y entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. El Señor me llama, Miguel malvado. Te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así que como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Pastor, yo no estoy convencido de que el rey en esa parábola representa a Dios. Déjame darte la interpretación, la exégesis de Jesús. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. No le puedo agregar, no le puedo quitar, no la puedo mejorar. Ahí está. Esta es la parábola. Así también mi Padre Celestial hará. Wow. ¿Qué es lo que Dios está tratando de comunicar? No puedes comparar jamás la deuda que tu consiervo contrajo contigo con la deuda que tú tenías conmigo y yo la pagué. Y la pagué de una manera incondicional. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama de la atención de la parábola? Ya sabemos con claridad, el rey representa a Dios. Escucha ahora entonces, a quien la parábola también llama su Señor. Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Así también mi Padre Celestial se enfurecerá con vosotros, si pudiéramos decirlo, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Tú sabes cuál fue el contexto de esta parábola? Una pregunta. Pedro va donde el Señor Jesús. Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Los judíos creían que 3 era ser magnánimo, pero Pedro, sabe que Pedro es sanguíneo, le gusta aumentar un poco las cosas, ponerle su salsa. Señor, 7 veces. Pedro cree que él se la está llevando por delante. Y el Señor le dice, Pedro, 70 veces 7. Que no implica 490 veces, sino cada vez que esto ocurre. Pero ¿por qué es que Dios está tan airado en la parábola? Porque dice que el Señor enfurecido, y luego dice, así también mi Padre. Es que yo he dado a mi hijo. Tú no entiendes. Tú no entiendes lo que a mí me costó tu perdón. Yo he dado a mi hijo en una cruz para perdonar tu pecado. Y después que yo he hecho eso, tú me dices que tú no puedes perdonar a tu hermano.
entonces no me queda otra cosa que tomarte y entregarte a los verdugos hasta que pague el último centavo. Bueno, pero no tenemos verdugos hoy, como hacían con los esclavos antes. No, pero yo tengo verdugos cuando no perdono. Y no uno, ni dos, ni tres, yo tengo muchos. Primero de esos verdugos es el resentimiento que me consume, que se acumula en mí. Es la amargura continua que no me deja en paz. La falta de paz es otro de mis torturas o de mis verdugos. Esa falta de paz se va acrecentando con el paso del tiempo. Es la ansiedad que me produce vivir de esa manera. Es la irritación que me causa ver a quien me debe tan pronto yo lo veo. Y a veces no lo veo físicamente, pero lo veo con los ojos de mi mente. Y la irritación que me causa es otro de mis verdugos. El pensamiento que me martilla continuamente. La ira que me produce pensar en la acción, en el deudor, que me roba el gozo comprado por Cristo en la cruz a precio de sangre. Ese otro de mis verdugos. La depresión que me embarga en la medida en que esto se prolonga. Y eventualmente, mi verdugo mayor es que me siento atrapado en una prisión de la cual no encuentro cómo salir, sin esperanza, pero que al final del análisis es una prisión que yo tengo que confesar, y eso es lo que finalmente va a producir mi liberación, que yo la construí, yo le puse una puerta y yo tengo la única llave que existe para salir de ella. Nadie más. Dios tomó la llave y me dice, toma, es tuya. La razón por la que tengo que permanecer ahí pagando el último centavo es que necesito pagar la última ofensa, por pequeña que haya sido o por grande que haya ocurrido, que se haya cometido contra mí. Esa es la representación del último centavo. Y lo que ocurre es que estos verdugos que yo he mencionado actúan como un agente corrosivo de mi alma. Corroen mi espiritualidad, corroen mi relación con Dios, corroen la plenitud de vida que Dios ha traído a mí por medio de su Hijo. Corroen mi corazón que lo llena de amargura, corroen mi mente que está llena de pensamientos que continuamente están reviviendo lo que me hicieron en un momento dado. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo recibí una herida, un día, en un momento puntual, y por los próximos días, semanas, meses, años, yo me he autoherido una y otra vez al recordar el mismo evento y la misma acción. De manera que hubo un ofensor inicial y ahora yo soy el autoofensor de mí mismo al recordarlo y traerlo a colación. Pero yo creo también que junto con estos torturadores hay otros que pudiéramos llamar torturadores, consecuencias, implicaciones, como usted quiera. En primer lugar, mi relación con Dios se afecta, sin lugar a dudas. Mira cómo Juan lo dice en 1 de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. No puedo amarlo si no le perdono. No puedo decir que le amo si insisto en no perdonarle. Mi relación con Dios se afecta. Nuestra vida de oración pierde vitalidad y efectividad. No es la misma, no tiene las mismas respuestas. Los oídos que le han escuchado no responden de la misma manera. Dios no interviene en la solución. Y tú sabes lo grave que es cuando Dios no interviene en la solución. ¿Por qué? Porque mi agonía se prolonga.
porque Dios no está obrando. Dios ha decidido, en vista de mi comportamiento, dejar que yo lo resuelva en mi propia fortaleza. ¿Tú sabes lo agonizante que es eso? Lo drenante que es eso. ¿Tú sabes la incapacidad que tenemos nosotros para resolver eso en nuestras propias fuerzas? Dios dice, lo he dejado así porque la intervención de mi espíritu requiere una disposición de tu parte a perdonar el último centavo, y eso no está ahí. Las bendiciones de Dios se detienen. Me convierto en un esclavo, no solamente del resentimiento, me convierto en un esclavo de la persona a quien no perdono, porque tan pronto la veo, la pienso o sueño con ella, mis sentimientos vuelven a aflorar. Yo soy un esclavo de esa persona que una vez me ofendió, pero yo tengo la solución. Y finalmente Satanás gana acceso a mi vida. Y una vez Satanás gana acceso a mi vida, él me conduce, no a aguas de reposo, sino a aguas turbulentas. Y él no me lleva a pastos delicados donde yo pueda descansar. No, él me lleva a la hierba mala donde hay veneno. Y ahora entonces este pecado que comenzó con una simple falta de perdón, me está haciendo pecar en múltiples direcciones a la vez. Porque Satanás ganó acceso a mi corazón, a mi mente, a mi voluntad. ¿Recuerdan la parábola? Y el Señor enfurecido da órdenes. Y Cristo dice, asimismo mi Padre Celestial. Wow. ¿Por qué tan severa la reacción de Dios entonces ante esta acción? De acuerdo a lo que la parábola está tratando de ayudarme a entender. Bueno, en primer lugar, escucha, porque aquí es donde comienza todo. Toda transgresión que yo cometí contra Dios, toda, absolutamente toda, es infinitamente pecaminosa. Porque es cometida contra un Dios que es infinitamente santo, recto y justo. Entonces, mis acciones que fueron infinitamente pecaminosas, la criatura contra el Creador, ahora la criatura rehúsa perdonar acciones pecaminosas que para él debieran ser muy pequeñas cosas, porque es simplemente una criatura contra otra criatura, un pecador contra otro pecador, y a la verdad es que la mayoría de los pecados con los cuales tú me ofendes, tú lo has cometido también. Y viceversa. La mayoría de los pecados con los que yo te he herido, tú lo has cometido. La mayoría de los pecados con que tú me has herido, yo lo he cometido. No todos, estamos de acuerdo, pero la gran mayoría. Eso le da severidad a esto que está ocurriendo. En segundo lugar, el perdón que Dios me dio en la cruz cubre todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Lo que yo no he cometido están en la cruz pago, por eso mi salvación está segura. Estamos hablando de las consecuencias del día a día. Pero ¿qué ocurre? Vladimir es quien me ha ofendido. Vladimir es mi hermano. De ahí la palabra hermano. Los pecados que Vladimir comete contra mí fueron pagos. ¿Dónde? En la cruz. Pasados, presentes y futuros. De manera que cuando él me ofende, yo no le perdono y mantengo una deuda abierta, yo se lo voy a cobrar. Cristo dice, él no tiene deuda contigo. La deuda en todo caso es conmigo. Y yo no tengo cobradores. Mis deudas las cobro yo, no tú. Por eso es que es serio esto. Estoy usurpando un lugar que a mí no me corresponde. Tercer lugar, cuarto lugar, ya me perdí, pero yo me considero digno de su perdón, pero yo no considero digno al otro del perdón de Dios. Yo sí. Claro, porque mira mi nivel de santidad. En último caso, yo estoy considerando que
la ofensa que el otro cometió contra mí, que es la que no es digno de perdonar, es mayor que la ofensa que yo cometí contra Dios. Por eso la mía es digna de perdón y la tuya no. Es que la tuya es muy grande, es más grande que todas las mías juntas. Por eso es que el Señor enfurecido dice, no, es que esto no puede ser. Tú sabes una cosa, de alguna manera todos nosotros hemos estado en esa prisión por una hora, por un día, por una semana, por un año. Todos nosotros hemos estado en esa prisión en algún momento. ¿Sí o no? Ok, pero esos son más honestos aquí que atrás, pero ustedes también. No lo escuché, perdón, quizás lo escuché. El perdón que Dios me otorga en estas cosas es dependiente del perdón que yo otorgo, de acuerdo a lo que Cristo dijo. Mira que lo que Dios está diciendo. Ok. Tú vas a establecer el estándar del perdón de mí para contigo en estos asuntos diarios de que estamos hablando. Perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros también ya hemos perdonado. Ok, tú estableces el estándar. Enséñame cómo tú has perdonado y ahora tú me estás pidiendo que te perdone así. Ahí está establecido el estándar. De manera que, está bien, ahí está la vara de medir. Tómala. Ponla donde tú quieras. Ora al Padre Nuestro. Y yo voy a responder tu oración. Entonces, cuando tú digas, perdóname como yo he perdonado, dice yo lo voy a hacer así mismo. Como tú has perdonado, sí, yo te voy a perdonar. Establece el estándar. Pastor, es que el perdón es que no se lo merece. Yo no conozco un perdón merecido. Si yo tengo que acumular méritos para que tú me perdones o viceversa, si tú tienes que acumular méritos para que yo te perdone, ya no estamos hablando de perdón y de misericordia. ¿Sabes de qué estamos hablando? De justicia. Tú me debes eso. Mira aquí mis méritos. Pero el perdón presupone ausencia de méritos en el otro. Si lo hubiera, es justo que yo te perdone. ¿Por qué? Porque te ganaste los méritos. ¿Quién de nosotros se ganó méritos para ser perdonado en la cruz? El perdón presupone ausencia de mérito. Debido a todo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, lo que sigue haciendo por mí, Él tiene ahora el derecho de demandar que yo perdone a la manera como Él me ha perdonado, porque ya lo hizo primero y Él estableció el estándar de cómo hacerlo. Cristo me encontró en un mercado de esclavos y me sacó, me dejó libre. Me limpió, me encontró muerto, me dio vida eterna. Me encontró en las garras de Satanás, me arrebató de las manos de Satanás. Me encontró medio quemado ya, echando humitos, y me apagó. Porque olía ya a azufre acercándome al infierno. Y después de todo eso, yo le voy a decir a Dios, hay un fulano que a mí me hirió una vez y que yo eso no lo puedo olvidar. Eso sería colocar el estándar por encima del estándar de Dios. Escucha lo que decía Agustín de Hipona, siglo IV. Que esta petición del Padre Nuestro que estamos tratando hoy es una petición terrible, dice él. Primera vez que yo oigo un calificativo, una petición que yo le hago a Dios es terrible. Él dice que sí. Porque si yo pido a Dios con resentimiento en mi corazón, en efecto le estoy diciendo a Dios que no me perdone. Con esto, agrega él, estoy trayendo sobre mí una maldición autoimpuesta. Es decir, según Agustín, oh Dios, sería como esto, oh Dios, ya que no he perdonado a mi hermano, por favor no me perdones a mí. Spurgeon lo decía que esta oración del Padre Nuestro sin haber perdonado a tu hermano es como pronunciar tu propia sentencia de muerte. Wow. Piénsalo a ver, yo creo que sí, que ciertamente es así. Pensemos un momentico, ¿por qué es que el perdón que es prioritario para Dios no lo es para la raza humana? Nunca lo ha sido.
No importa la generación en que estemos, el perdón nunca ha sido una prioridad para el hombre, y no importa si él está en el reino de las tinieblas o en el reino de los cielos. Lamentablemente, el perdón no es la prioridad del ser humano. Es la de Dios, pero no la nuestra. A menos que ya Dios nos haya avanzado significativamente, muy significativamente, en la escalera de la santificación. Y aún así no estamos completamente libres de esa acusación que yo acabo de hacer. ¿Cuál es el problema? Bueno, mira, es que, ¿sabe por qué no es una prioridad? Porque el perdón implica que yo pague. Y no importa si es en el restaurante o en otra cosa, preferimos que el otro pague. ¿Sí o no? Es así. O sea, hay 2 personas aquí en el restaurante. Alguien va a recoger la cuenta. Somos 8, pero los 8 no van a pagar. ¿Va a pagar tú o el otro? Indudablemente, bueno, que pague el otro. Y así ocurre con lo que es el perdón. El que perdona tiene que pagar. El que perdona a Cristo tiene que pagar. Y a mí no me gusta pagar. Yo soy muy mala paga. Que pague el otro. Eso es una de las razones por las que no es prioridad. Bueno, ¿y cómo pagamos? Bueno, lo primero es que yo tengo que doblegar mi orgullo. Y tengo que recordar que el perdón, yo he estado en mediación de conflictos, y hay algo que siempre veo, y es una falta de entendimiento en qué consiste el perdón. El perdón no tiene nada que ver con quién tuvo la razón o no tuvo la razón. Por Dios, miremos la cruz. ¿Quién tuvo la razón? El que tuvo la razón, o el que tenía razón para condenar, es el que perdona. El perdón no tiene nada que ver con quién estuvo en falta. Si yo o si tú, o si 80 y 20. El perdón tiene que ver solamente con un entendimiento de mi salvación vía el perdón de Cristo, derramada su sangre en una cruz donde Él fue clavado. No tiene nada que ver con ninguna otra condición. Por Dios, entendámoslo de una vez y para siempre. Porque de lo contrario viviremos en esta prisión. Nuestro orgullo no nos permite dar el paso y no nos permite hacer del perdón una prioridad. Déjame decirte lo que el orgullo nos dice. Más que con palabras, con disposición de espíritu. Número 1, el orgullo me dice que el otro no merece lo que sí yo merezco. Yo lo proceso distinto, pero eso es lo que me está diciendo. El orgullo me dice que el pecado del otro es peor que el mío. El orgullo me dice, yo soy mejor que el otro. Yo no sería capaz de hacer eso. Y Dios dice, no, tú no serías capaz de hacer eso, pero tú eres capaz de irme y clavarme en la cruz. Yo estoy ahí por ti. El orgullo me dice que yo soy mejor que el otro. El orgullo me dice que el otro no es tan espiritual como yo. Sí, lo que pasa es que, mira, yo, por ejemplo, yo he cambiado, pero el otro no. Yo soy más espiritual. Si Dios se hiciera presente y dice, ok, pónganse los dos al lado mío, vamos a ver cuál de los dos mide más en la escala de santificación. Ni nos veríamos, ninguno de los dos. El orgullo me dice, no, el otro, es que él no sabe lo que está hablando. Es que él no entiende. El orgullo me dice que el otro, no, es que, pastor, mira, el problema es que él no siente lo que dice, él no está arrepentido de eso. ¿Qué tiene que ver, perdón, con lo que el otro sienta o no sienta? Perdón, hermano, tiene que ver con la cruz. No tiene nada que... Yo no soy el Espíritu Santo para garantizar tu arrepentimiento. ¿Cómo puedo yo decir que yo te voy a perdonar si tú te arrepientes? O sea, si yo, el Espíritu Santo, logro producir la convicción... Yo no vi a Cristo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, decir, pero aguanta esa oración ahí hasta que ellos se arrepientan. No entendemos. El orgullo me dice que el otro no merece un segundo chance.
El orgullo me dice, no, el otro fue que cometió el error, que dé él el primer paso, que comience a pagar él, yo hago un abono quizá, pero que pague él. El orgullo se enfoca en la injusticia recibida. La humildad se enfoca en el perdón recibido en la cruz. Y finalmente el orgullo continuamente me habla de que el otro no tiene la intención de hacer esto, porque mira, volvió e hizo aquello. Como que si nosotros, el día que le perdimos perdón a Dios, de ahí en adelante jamás volvimos a pecar. Mira cómo pecó ahí otra vez, mira cómo lo hizo. O sea, en otras palabras, yo fui donde Dios un día, le dije, Señor, perdóname, y a partir de ahí, Jesucristo y yo caminamos igualito. Yo jamás volví a pecar. ¿Cuántas cientos de veces yo no he tenido que estar en el trono de la gracia y Dios diciendo, tú es que volviste a pecar? Pues sabes una cosa, tu hermano va a volver a pecar contra ti. Y tú viste cómo yo te recibí y te perdoné. Pues así cuando tu hermano venga a tu trono, que no tiene ninguno, pero ok, perdónale también. Porque somos pecadores. Nosotros quisiéramos, honestamente, como que el otro pagara algo. Usted no ha estado ahí, como que usted quisiera que pagara alguito, por lo menos. Que le abone algo, ¿verdad? Cristo dice, pero el problema es que ya yo pagué. O sea, tú estás cobrando una deuda que Él no tiene contigo. ¿Y cómo queremos que Él le abone algo? Bueno, que llore un poquito. Que yo he hablado con Él, ni lágrimas le salen. Mira lo duro que está. Que sufra un poquito. O si no, en serio estoy diciendo esto, hermano, piadosamente vamos donde Dios. Señor, mira a Zoilo, lo que me ha hecho. Yo te pido, Dios, tú sabes que él tiene mucho orgullo, que lo humille, que lo humille. Trae una humillación a su vida. En el nombre de Cristo. Amén. Piadosamente. ¿Te das cuenta? Nosotros quisiéramos que la justicia de Dios de alguna manera, de alguna forma, Dios que lo decida, pero que un chin de su justicia le visite en el día de la tribulación. Bueno, pero ¿para qué? Para que aprenda. ¿Te gustaría que Dios visitara un poquito todos los días, cada vez tu vida, cada vez que tú has transgredido su ley para que tú aprendas? No, yo no quiero eso, no. Y la mejor forma de que eso no ocurra es yo no queriéndolo sobre el otro. Por eso una de mis mejores oraciones que aprendí a lo largo del camino, yo no nací así. Acuérdense que la mayoría de las veces que yo predico algo no es porque ustedes están ahí, yo no. Yo he pasado por cosas de este tipo. Pero no soy humano. Yo no quiero pararme aquí a decir que yo nunca he estado ahí, porque probablemente Dios traiga una experiencia de este tipo para que yo entienda que había estado ahí anteriormente y este es tu recordatorio. El problema es, hermanos, que estas deudas que nosotros abrimos con el otro, nosotros le ponemos unos intereses enormes y somos unos usureros del perdón. Los intereses que le cobramos al deudor nuestro son, pero por mucho, superiores a los intereses que Dios impone sobre sus deudas. El perdón no es prioritario para nosotros porque a mí me resulta difícil concebir. Dime que no es verdad, que a mí se me resulta difícil concebir que tú me ofendiste, fue severo, yo estuve en esta prisión con dolor, con amargura por tantos años y que un día tú y yo nos vamos a sentar. Tú dices que genuinamente me vas a pedir perdón y que yo en una palabra te voy a perdonar y terminamos borrón y cuenta nueva. A nosotros eso nos resulta difícil que ese va a ser el resultado. ¿Sí o no? Bueno, pues Cristo fue a la cruz, lo clavaron, consideró los pecados de la humanidad que Dios Padre le había entregado a Él en la eternidad pasada y en una sola palabra los terminó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tetelestai, consumado es, finito, pagado están. Pero ya, o sea, toda esta condenación de todos estos años, todos estos pecados que todavía están
que están por verse, ya tú, en esa palabra de ahí, de la cruz, ya en ese último, ya tú lo pagaste, todo se terminó ahí. Uh-huh. ¿Qué más es lo que quieres? Si tú debes $1,000,000, no, ponle $1 billón para se aproxime un chin. Y tú comienzas a estar en la cárcel. Tú tienes 15 años en la cárcel sufriendo y te dijeron que era cadena perpetua. Y a los 15 años yo voy y digo, ¿qué es lo que tú debes? $1 billón. Mira, pago. Dame un pagaré, firmado. Yo voy a la cárcel, sácame a fulano. Así ya tan fácil. O sea, después de 15 años de yo sufrir con una firma, tú me sacaste de la cárcel. Sí, porque la deuda yo la pagué. Ya la razón se acabó. Ahí está paga. Está paga. Entonces ya yo puedo salir de la cárcel en cualquier momento. No se requiere de mucho proceso. Se requiere de una acción. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida, es que la única razón, muchas veces, por la que mi herida duró más de lo necesario, es porque yo me encargué de nutrirla y de alimentarla. En vez de encargarme de desnutrirla hasta que muriera, ponerla en ayuno, hasta que ya no le quedara vitalidad, hasta que se muriera. Pero retenemos las heridas. Retenemos las heridas como evidencia de que me lo hiciste. Como evidencia de que tú eres el culpable. Retenemos las heridas como Cristo, pero con una enorme diferencia. Cristo retuvo las heridas, pero Cristo retuvo las heridas como evidencia de que Él había pagado y del perdón y la reconciliación. Nosotros retenemos las heridas como evidencia de la irreconciliación, de que yo no te he perdonado y de que yo no lo puedo hacer. Muy diferente a como Cristo lo hace. ¿O lo hizo? ¿Recuerdan los verdugos de la parábola? En la medida en que el tiempo se va prolongando bajo mis verdugos, en esa misma medida yo quisiera que mi proceso de perdón hacia ti se prolongue. No, hágame tú el pasito, porque yo pasé por aquí al pasito. Tuve 5 años de verdugos. Puede durar por lo menos 5 años este proceso de yo. Y finalmente el perdón no es prioritario para nosotros, porque después de haber pasado por esa experiencia, y tú y yo hemos estado ahí, de alguna forma, a mí me llena de pavor pensar que yo voy a pasar por ahí otra vez. Pero la mejor garantía que yo tengo de que yo no voy a pasar por ahí otra vez no es alejándome, es aprendiendo la lección y perdonando. Porque si hay algo que yo he aprendido en mi propia vida, en los exámenes de Dios, oye, que Dios no regala puntos para pasar la materia, ni tira curvas, sino que Dios lo que hace es, te faltó un punto, repite la materia. No pudiste pasar, bueno, repítela otra vez. Oye, uno tiene que estar en ese curso ¿cuántas veces? Dios es así. Otra vuelta al monte Sinaí. Año 15. ¿No lo ha aprendido? Año 16. ¿No lo ha aprendido? Año 28. ¿No lo ha aprendido? Año 33. ¿No lo ha aprendido? Año 38. ¿La aprendiste? Casi, 39. Año 40. ¿La aprendiste? Ok, vamos para la tierra prometida. Hasta que murió el último que no había aprendido. Recuerda la palabra, wow, se me ha ido el tiempo. Recuerda la palabra perdónanos, así como perdonamos, es la palabra en el original, afeimi. ¿Sabes lo que implica afeimi? Tomar una cosa, enviarlo tan lejos como tú puedes enviarlo. La palabra perdónanos es toma mi pecado y envíalo tan lejos de ti como sea posible. Así como también nosotros hemos perdonado, de la forma en que yo tomé el pecado del otro y lo envié tan lejos como lo he enviado. Mira la idea aquí en el Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Afeimi. Fuera, lejos, no la quiero ver, ni la mencione. Eso es lo que Dios está tratando de comunicarnos aquí.
pero no, nosotros la queremos cerca para recordarla y recordártela. Pero eso no es perdón, por eso decía al principio que no entendemos lo que es. Cuando los primeros traductores de la Biblia llegaron, los primeros evangelistas a Alaska, en la parte más norte, comenzaron a traducir la Biblia para los esquimales. No había una palabra entre ellos para perdón. ¿Usted puede creer eso? O sea, los esquimales no tenían una palabra para perdón. Entonces se sentaron a escucharlos, a ver, a entender cómo es que ellos piensan, cómo es que ellos actúan. No es que no había perdón entre ellos, pero ellos no tenían esa palabra. Y encontraron una palabra sumamente larga que implica no ser capaz de pensar en eso nunca más. Y a lo largo de toda la Biblia, esa fue la palabra que usaron para perdón. Una palabra que significa no ser capaz de pensar en eso nunca más. ¿Basado en qué texto? ¿Ellos se tomaron libertad literaria para aplicar la palabra perdón de esa manera? No, basado en la Biblia. Escúchalo, yo te lo voy a leer. Jeremías 31:34. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Los traductores no son, perdón con la palabra, estúpidos. Ellos saben, si son bilingües, ellos no pueden violentar el texto. Si vamos a tomar un nuevo sentido de algo, búscamele un apoyo, una ancla bíblica. Bueno, aquí está el versículo. Dios dice, los perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esa fue la palabra que ellos tomaron. No podemos pasar por alto, hermanos, que ciertamente Dios nos perdonó de manera incondicional en la cruz, pero que a la hora de las ofensas diarias, cotidianas, temporales con las que tú y yo vivimos, hay una condición, y es mi perdón del otro. Y si no, no hay perdón. Eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es que la oración del Señor, perdóname, no es respondida. Porque cuando yo no he perdonado al otro y yo le estoy diciendo, Señor, perdóname, yo le estoy diciendo con pecado en mi corazón relacionado al pecado por el cual yo estoy pidiendo perdón. ¿Me entendieron? Yo estoy pidiendo perdón por algo, pero yo tengo pecado relacionado a eso por lo cual yo estoy pidiendo perdón. Tengo pecado de orgullo, de resentimiento, de sentido de venganza, de autojusticia, y de decir, bueno, es que no lo puedo hacer. Bueno, ¿qué tanto yo puedo perdonar? Déjame ir cerrando. Pastor, porque yo he tratado y no he podido. ¿No has podido? Hermano, hermana, o no has querido. ¿No has podido o no has querido? No sé cuántos de ustedes conocen el nombre Kim Phuc. Esa es la niña de 8 años de edad, famoso por una foto del 8 de junio del año 1972. Vietnamesa. Estaba en una pagoda. Los aviones norteamericanos circulaban por encima y de repente, boom, 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 4 grandes bombas de napalm. Hay un fotógrafo en el área. Esta niña viene por la calle. Se puede entrar a internet. Kim Phuc, P-H-U-C. Yo recuerdo esa foto en mi mente como si lo hubiera visto en el día de hoy. Esa foto recorrió el mundo. Desnuda, después que las llamas quemaron todo su vestido. Desnuda corriendo por la calle, el fotógrafo la toma de frente. 14 meses de internamiento, 17 cirugías plásticas. Escucha lo que ella dice posteriormente. La primera vez que leí las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, ni lo entendí, ni sabía cómo hacerlo. Dice Kim, o dijo ella en su momento, soy humana, tengo mucho dolor, muchas cicatrices, y he sido víctima mucho tiempo. Se decía ella, ¿perdonar? Eso me resulta imposible. Finalmente dice, tuvo que orar mucho y no fue fácil, pero con la ayuda de Dios fácilmente lo logré. 1996, la Fundación de Veteranos de Vietnam invita a Kim Phuc. Invita al piloto que bombardeó
que dejó caer la bomba que quemó a Kim Phuc. Y los junta. Ella le perdona. Y sellaron ese día con un abrazo. Hermano, nunca te preguntes cuán grande es la herida que lleva contigo. Pregúntate cuán grande es el poder de Dios que mora en ti. Déjame leer esto para terminar. Mientras más vea la profundidad de tu pecado, tu propio pecado delante de Dios, menos te molestarán los pecados de otras personas. Mientras más grande vea la cruz, menor parecerán los pecados de otros en comparación con tu pecado que le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Si tú crees que no eres un gran pecador, escucha, si tú crees que no eres un gran pecador, entonces las ofensas de otras personas van a parecer grandes ante tus ojos. Pero si eres un gran pecador y tienes un gran perdonador, y lo has experimentado y lo has entendido, las ofensas de otros son pequeñas contra ti y contra mí. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.